abogado del Chapo, lanza teoría de conspiración tras perder el juicio. Eduardo Valareso ha hecho polémicas declaraciones sobre su cliente Joaquín El Chapo Guzmán Loera, como asegurar que se portó como un macho al no colaborar con autoridades, además de lanzar una teoría de conspiración contra el mexicano. Con una simple foto con el mensaje "Liberen a El Chapo", el abogado de origen ecuatoriano lanza la pregunta: ¿preso político? Su mensaje en Twitter no tiene explicación alguna, ningún fundamento que respalde su teoría, pero quienes siguieron el juicio en la Corte Federal de Brooklyn podrían encontrar un nexo con la estrategia de la defensa que se derrumbó casi iniciado el juicio, cuando Valareso y, sobre todo, Jeffrey Lichtman, lanzó acusaciones contra el gobierno mexicano que no pudo demostrar. Se ha solicitado entrevista con Valareso sin que hasta el momento haya habido respuesta. La teoría de los abogados es que los gobiernos de México y los Estados Unidos se coludieron con Ismael Mayo Zambada García, socio de Guzmán Loera, para entregar al último a las autoridades. Al inicio del juicio, Lichtman habló de los grandes sobornos a funcionarios del gobierno mexicano, incluidos presidentes, como Enrique Peña Nieto, y al exdirector de la Policía Federal, Genaro García Luna. Pero el juez Brian Cohen advirtió desde aquel momento que había que probar esos dichos o la defensa del Chapo debería dejar su teoría a un lado. Hubo dos momentos clave en el juicio que Valareso y Lichtman intentaron aprovechar para apuntalar sus dichos, el primero durante los cuestionamientos al hijo de Zambada, Vicente Zambada, alias Vicentillo, y el segundo durante el testimonio de Alex Cifuentes. Valareso incluso dejó entrever que a quien las autoridades tenían como principal objetivo en el cartel de Sinaloa era Zambada García. Incluso hizo un comparativo del parecido entre este y Guzmán Loera, incluyendo el uso de bigote y gorras. El defensor incluso preguntó al Vicentillo dónde estaban varios narcotraficantes y socios de su padre y él respondió el destino de cada uno, incluso sobre los que murieron. Benjamín Arellano Félix, en prisión. Javier Arellano Félix, en prisión. Ramón Arellano Félix, muerto. Ignacio Coronel, muerto. Héctor Luis El Güero Palma Salazar, en prisión. Vicente Carrillo Fuentes, en prisión. Ociel Cárdenas Guillén, en prisión. Alfredo Beltrán Leiva, El Mochomo, en prisión. Arturo Beltrán Leiva, muerto. Héctor Beltrán, muerto. Miguel Ángel Treviño, líder de los Zetas, en prisión. Los amigos de él no han tenido tanta suerte, lanzó Valareso. ¿Qué le digo?, respondió Vicentillo el 7 de enero. Él y sus hermanos Ismael Serafín y Jesús Reinaldo Zambada también están detenidos. Cuando tocó el turno de testificar a Alex Cifuentes, quien vivió más de 2 años en las montañas con Guzmán Loera, el abogado Lichtman cuestionó sobre sobornos al gobierno mexicano. La respuesta fue una bomba noticiosa, al revelarse que se entregaron al menos 100 millones de pesos de dólares a Enrique Peña Nieto a través de uno de sus consultores políticos, J. Rendón, Juan José Rendón Delgado. Al día siguiente, el juez Cohen advirtió a Lichtman que presentara pruebas de las acusaciones o desistiera en su estrategia, basada en dichos de terceros. Esa estrategia de la defensa quedó sin fundamento en la corte, pero Lichtman continuó con sus intenciones durante el cierre de alegatos, incluso después de que el jurado declarara 10 veces culpable a su cliente.
abogado de El Chapo, confirma que apelarán sentencia. Jeffrey Lichtman, jefe de los abogados que defendieron a Joaquín El Chapo Guzmán, señaló este miércoles que esperarán la sentencia que se dicte a su cliente para apelar las condiciones de reclusión de este. Lo que estamos esperando en este momento es que se dicte sentencia. Sabes que ya se declaró culpable de los 10 cargos que se imputaron, ahora se dicta sentencia y una vez que sepamos cuál es esa sentencia vamos a presentar algún recurso de apelación, dijo Lichtman en entrevista para Despierta con Loret. El abogado de capo mexicano, declarado culpable de 10 cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York, dijo que su cliente ha estado completamente aislado durante 2 años, por lo que se quieren negociar sus condiciones de reclusión. Denunció que a su cliente se le tiene en una situación muy complicada y eso es lo que se quiere negociar. Ha sido muy duro y muy triste cómo se le tiene, señaló el jefe de abogados del líder del cártel de Sinaloa. Expresó su temor de que esa situación de aislamiento vaya a cambiar. Añadió que una vez que Guzmán Loera salga de Nueva York no va a poder tener visitas, podrá ver a sus hijos muy pocas veces, además de que los guardias que lo cuidan no hablan español, por lo que será muy difícil para él convivir con la población carcelaria. Al ser preguntado sobre la posibilidad de cambiar la presunción de cadena perpetua, el abogado Lichtman explicó que a su cliente se le halló culpable de liderar un grupo criminal y ese cargo aporta la cadena perpetua. Agregó que prácticamente todos los cargos de los que se le declaró culpable traen consigo la cadena perpetua, pero siempre se tiene alguna oportunidad de apelar. Insistió en que lo que se tiene que negociar son las condiciones de reclusión y consideró que ahí se tienen buenas oportunidades de apelación. Señaló que se apelará a la sentencia porque se cometieron muchísimos errores durante el proceso y que desde la extradición se cometieron errores. Ante la pregunta sobre si el Chapo Guzmán podría utilizar información que posee sobre políticos mexicanos, lavado de dinero, políticos corruptos, ubicación de capos que no han sido arrestados, para negociar sus condiciones carcelarias, Lichtman dijo que su cliente jamás se dijo interesado en cooperar en ese sentido. A mí me parece que en ese sentido, él nunca quiso tomar ese camino, dijo el abogado defensor. Agregó que se habló de 1 o 2 expresidentes mexicanos que recibieron muchísimo dinero en sobornos, pero aclaró que al gobierno de Estados Unidos no le interesa tomar ese camino y profundizar en ese tipo de información. Hizo hincapié en que a Guzmán Loera jamás le ha interesado colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Al ser cuestionado acerca de si ahora tiene una visión diferente del Chapo, Lichtman dijo que no juzga a la gente por lo que dice la prensa y ve a su cliente como el hombre con el que tuvo un trato directo. Sentenció que la gente tiene que entender que todo lo que se lee está muy manejado, muy manoseado. Sabemos perfectamente que muchos de los testigos cooperantes son mentirosos comprobados, gente que ha vivido de la falsedad y de la mentira. Eso es lo que yo sé, dijo Lichtman. Agregó que toda la gente que dio seguimiento al proceso del Chapo sabe que hay un sistema, un aparato de corrupción que permea todo el gobierno de México, desde las bases hasta lo más alto. Podemos hablar de presidentes, de jueces, de legisladores,
hay un aparato de corrupción y eso es algo que ha pasado desde hace ya generaciones. Por eso sabemos que no han encontrado, por ejemplo, al Mayo Zambada. A mí me parece que las autoridades de México saben perfectamente dónde se encuentra, cuál es su paradero y eso es lo que nos dicen y lo que han dicho muchos testigos en Estados Unidos, por eso no se le arresta, hay mucha corrupción. Finalmente, Jeffrey Lichtman descartó que su cliente pueda escapar de la prisión en Estados Unidos. Eso puede pasarles en México, aquí en Estados Unidos eso es imposible, concluyó.